es de mucha esperanza para aquellos que sufren en silencio esta situación y que quieren un cambio en sus vidas, pero no han podido lograrlo. Ya es un privilegio, es muy especial poder contestar con Carlos ahora mismo. Es una persona que he tenido el placer de conocer, hemos hablado y en medio del pastor Porfirio Martínez. ¿Se acuerdan de los que conocimos a Porfirio Martínez? Bueno, él fue el que me introdujo a Carlos de una manera muy interesante en un día de intercambio de testimonios. Él me dice, mira, yo tengo un discípulo, una persona que quiero mucho, que tiene un precioso testimonio y creo que lo podrías contactar. Y hoy quiero darle la bienvenida. Cuando ya me digan estamos al aire y ya yo me siento y ya tomo mi lugar. Va a haber un tiempo de preguntas que ustedes ya han hecho y las tenemos aquí en un banco de preguntas. Él tiene algo preparado que nos quiere compartir, pero también en un momento dado vamos a dar una oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Va a haber gente aquí en el público que les va a poder recibir la pregunta y subirla y ver el momento mejor para poder hacerla, ¿vale? Quizás no todas las preguntas se puedan hacer, pero lo más probable es que luego podamos tener un tiempo especial donde podamos responderlas. Estamos ahora mismo, vamos a salir al aire en CCI Londres, CCI Madrid, CCI Barcelona, CCI Sevilla, Alemania y Portugal. O sea que vamos a Europa completo. Y estamos también transmitiendo hoy en Ecuador y en Colombia. Entonces les quiero invitar a que le demos las gracias a Dios porque esto es un gran regalo. No es cualquier charla de sábado, es una charlísima, ¿cierto? Una charla súper buena. Carlos, si está por ahí, ya yo estoy listo. Cuando me digan, ya cualquier cosa que necesiten, como les digo, levantan la mano y hay gente de los chicos que van a estar atendiendo sus necesidades, ¿vale? Por ahí vamos a empezar la conexión. Con toda libertad, ustedes se sientan cómodos, ¿ya? Las cámaras las ignoramos y ya estamos con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿En esa o en esa? ¿Me escuchan? Bueno, Carlos, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho súper bien. ¿Usted? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Mira, te quiero presentar a la familia de CCI Europa. Te queremos dar un fuerte aplauso por tu vida y darte las gracias. Gracias. Bueno, Gracias, Carlos, gracias. Gracias por el cariño. Carlos, te cuento que en este momento, como te comentaba antes, estamos transmitiendo esta conversación contigo a nivel de nuestras iglesias, tanto en Londres, en España, o sea, en Sevilla, Madrid, Barcelona, y también creo que en Portugal y en Alemania. O sea que tenemos mucha gente que te está escuchando ahora mismo. No hay presión. Amén. Está bien. Gracias, Álvaro. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder servir, poder ayudar a tanta gente cuanto me sea posible. Carlos, mira, yo comentaba que hay unas preguntas que los papás han hecho y los jóvenes han hecho, pero quería darte a ti la oportunidad de que nos compartas un poco de lo que hoy nos quieres contar. Les contaba un poco de tu libro, que lo tengo aquí, que es genial, y que queríamos escuchar de ti un poquito más, que nos querías contar hoy como iglesia y un poquito a los papás que te están escuchando y a los jóvenes que te escuchan, pastores, misioneros, y luego ir preguntándote algunas cositas, ¿te parece? Está perfecto. No sé si compartiste un poquito acerca de mi testimonio, si lo conocen, pero quiero como compartir solamente como un resumen pequeñito para que se ubiquen en el contexto, ¿te parece? Sí, dale, nos gustaría. ¿Les parece si escuchamos a Carlos? Carlos, Eh, todo tuyo el piso, nos encantaría escucharte. ok, solamente va a ser corto, porque si quieren la versión extendida del testimonio, habría que ir a YouTube, ahí está completo toda la historia. Pero bueno, el asunto como pueden escuchar, soy venezolano, vivo en Canadá actualmente, tengo 37 años, hace 8 años que vivo acá. Desde los 5 años, viviendo en Venezuela, desde los 5 años de edad, fui abusado sexualmente múltiples veces, múltiples, yo no sé, demasiadas veces, de los 5 hasta los 12 años de forma repetitiva. Eh, Mis papás se divorciaron, mi papá me rechazaba, mi mamá era muy estricta, mi mamá era
Mi mamá era la directora del colegio donde estudiábamos y era un colegio militar, imagínense, era el militar en la casa y en el colegio. El asunto, aparte de eso, había el bullying, el rechazo en la escuela. A los 12 años comencé el consumo de pornografía homosexual. Duré adicto a la pornografía homosexual durante 20 años. Eh, ya también a los 12 años estaba en promiscuidad, ya me acostaba con diferentes chicos, hacía prácticas sexuales bien intensas. A los 15 años ya estaba en prostitución. O sea, fue una vida bien, bien compleja. Sin embargo, hubo un punto clave y es que yo a los 16 años yo decido hablar con mi familia y comentarles lo que me había pasado en la infancia porque no quería que le pasara a otros niños en la familia. Resulta que en ese momento mi mamá me dijo algo, mi mamá me dijo, bueno, después de pedirme perdón por no haberse dado cuenta, me dijo, hijo, es que si tú no hubieses sido abusado sexualmente, serías homosexual. Porque yo le dije, mamá, esto me pasó, le dije a mi hermana, esto me pasó y quiero confesar al mismo tiempo que soy homosexual. Y ella me dijo, es que tú estás seguro de que si tú no hubieses sido abusado, tú serías homosexual. Y esa pregunta a mí realmente me hizo mucha incidencia. Yo realmente no sabía la respuesta, pero aceptaba hacerme la pregunta, porque hasta ese momento yo juraba que yo había nacido homosexual. Este, Recuerdo que poco tiempo después mi mamá consigue llevarme a una psicóloga para tratar el trauma del abuso. Yo realmente recuerdo que en una oportunidad la psicóloga me dijo, Carlos, no fue tu culpa. Lo que pasó no fue tu culpa, tú eras solamente un niño, tú te fuiste manipulado, tú fuiste persuadido, aunque no fue violento, no fue tu culpa. Entonces, resulta que en ese momento, cuando ella me dijo eso, yo dije, bueno, si entonces no fue mi culpa y quizás si yo no hubiese abusado, no hubiese sido abusado, no sería homosexual, entonces yo quiero cambiar, porque yo entiendo que si acepto esto, quiere decir que le estoy dando la razón a aquel que me abusó, y yo no quiero eso, yo quisiera que mi vida la decidiera yo, no otra persona. Obvio, aquí hay un punto importante, esta es mi historia, ¿ok? Este es como yo lo viví, yo sé que no todo el mundo ha vivido abuso. Luego de eso, yo comienzo mi proceso de querer cambiar, de querer no ser homosexual, de no querer tener esa atracción indeseada por los hombres. Al poco tiempo, la psicóloga, el objetivo de ella era ayudarme a sanar mi corazón de las heridas del abuso y a yo mismo escoger mi sexualidad como yo quisiera, pero realmente lo que me interesaba era cambiar. El asunto es que al poco tiempo, diría yo como al año, yo comencé a salir con una muchacha porque quería pues forzarme. Yo pensaba que la solución de la homosexualidad indeseada era la heterosexualidad forzada y comencé a forzarme para estar con una mujer, fue un desastre. En la mente yo funcionaba con hombres y bueno, y con la mujer eso no funcionaba, era un desastre. Hasta la fecha yo era ateo, yo no realmente, yo me burlaba de Jesús, yo no tenía relación con Dios en lo absoluto. Hasta que un día fuimos al cine y vimos una película y esa película me transformó. Y esa película es La Pasión de Cristo. Yo era un ignorante completo. Cuando yo fui a ver La Pasión de Cristo, el título lo que para mí significaba es que Jesús era un apasionado por las mujeres y la película era de Jesús y sus mujeres. Así, porque era la pasión, eso era lo que yo entendía por pasión. Entonces, cuando entramos a esa película, yo realmente, imagino que fue Dios hablándome al corazón, porque yo entendí que Él había hecho eso por mí, que Él había ido a la cruz por mí y yo quise responder a eso. Al poco tiempo comencé a salir comencé a conversar con una señora que era la primera cristiana que me decía, sí, lo que viste allí, o la primera persona cristiana que yo conocía y que me decía que lo que había visto en la película era verdad. Así que yo recuerdo que yo le dije, quiero conocer más. Y ella me empezó a enseñar la palabra, comencé a ir a la iglesia de ella, que era una iglesia calvinista. Fue una bendición conseguir tantas respuestas, pero al mismo tiempo era una iglesia, esta iglesia en particular era una iglesia muy rígida, y comenzaron a mostrarme todo lo que la Biblia decía que no debía hacer. Recuerdo que ya yo tenía un deseo de cambiar, pero aparte me muestran todo lo que la palabra dice acerca de la homosexualidad y yo decía, ay, no, ahora tengo más ganas de cambiar. Pero ¿qué pasa? Que la palabra lo dice, que el poder del mandamiento se encuentra en el testimonio,
El poder del pecado se encuentra en el mandamiento. Entonces, cuando yo mientras más me enfocaba en seguir el mandamiento, pues más pecaba. Y mi vida de pecado, estando en la iglesia, se convirtió en mucho peor que lo que había conocido antes. Así pasaron los años y al tiempo recuerdo que me fui de esa iglesia porque hubo una tragedia en mi familia. Mi hermana falleció en un accidente. Yo me molesté con Dios, me fui a la iglesia, comencé a vivir la vida como me provocaba. Comencé a ir a otra iglesia más grande, una iglesia como de 5.000 personas allá en donde yo vivía, porque dije, bueno, aquí nadie me conoce, yo entro y salgo y nadie supo quién yo fui. Y así nadie sabe de mí, pero al mismo tiempo seguí llevando mi vida paralela todo el tiempo. Tuve una relación con un hombre en ese momento durante 7 años. Eh, Él y yo queríamos cambiar, no queríamos ser homosexuales, pero al mismo tiempo, pues eso creo que nos hacía sentir afinidad y por eso pasamos 7 años juntos. Emigré acá a Canadá. Estando en Canadá, y acá viene el punto clave, estando en Canadá yo experimento la peor caída interna, es decir, perdí todo mi dinero, perdí todo mi estatus, no era nadie, la relación con este muchacho se acaba, me encuentro deprimido, un recién inmigrante, sin dinero, sin nada, sin propósito, y estando allí en ese punto, ya me acuerdo que me había aceptado como gay cristiano, había tomado una especie de teología que considero hoy una herejía, que se enfocaba más en alinearlo, la palabra a lo que yo sentía y en función de eso decir, bueno, yo me acepto así porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo lo amo, lo que pasa es que es un hombre. Entonces, intenté aceptarme como gay cristiano, al final de cuentas yo sabía que esa no era la verdad, porque en el fondo yo seguía teniendo una vida de pecado completa. Recuerdo que estuve a punto de quitarme la vida en ese año, fue en 2014. Eh, y en una oportunidad conocí a una pareja en un viaje que hice a Perú, conocí a una pareja cristiana que me impresionó mucho y esto es algo que van a mantener en mente. Ellos no me predicaron, ellos no me estaban evangelizando, ellos no fue en una cruzada, no fue un evento de la iglesia, fue un evento de trabajo. Y ellos hablaban en la tarima, porque eran dos líderes, y ellos cuando hablaban, tú sentías tanto la relación que ellos tenían con Dios, la presencia que ellos tenían, la presencia de Dios en ellos, era tan fuerte, sin predicar, que yo dije, en un momento dado, yo dije, wow, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Yo recuerdo que yo dije eso, estando en el peor estado de pecado posible. Y recuerdo que allí, a los meses, perdón, yo vuelvo acá a Canadá. Estoy en casa de una familia que me había recibido porque ya no tenía dinero. Si ellos no me recibían, yo iba a dormir en la calle. Y ellos me recibieron allí, era fin de año. Y a mí siempre ya me había quedado ese deseo de conocer a Dios en otro nivel, pero yo sabía que mi nivel de pecado era demasiado alto. Yo no pensaba que yo pudiera venir a Dios de ninguna forma. Recuerdo que en ese momento hay alguien en una conversación me dice, Carlos, mira, vamos a hablar y nos ponemos a hablar de la fe, porque yo supuestamente era cristiano, ¿eh? Y podemos hablar de la palabra y de la Biblia y todo. Y en eso esta persona me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo eso, yo quedé impactado porque primero yo comprendí que Jesús era el Salvador de mi vida, pero mi Señor era yo, mi Señor no era él. Segundo, me impresionó que Dios viniera a hablarme en ese momento porque sentía a Dios hablándome por medio de él. Me impresionó mucho que viniera a hablarme en ese momento. ¿Cómo es que él estaba viniendo a hablarme cuando yo me encontraba en el peor estado de pecado posible? En un nivel de pecado que yo no había conocido. Y ahí él vino a hablarme. Entonces comprendí que me amaba a pesar de mi pecado. Y ese hecho, el hecho de que él era mi Salvador, no era mi Señor era yo. Y yo dije, wow, entiendo que Dios me quiere ayudar, pero si yo soy el que manda en mi corazón, ¿cómo hace? A los días, recuerdo, después de salir de estar con otro hombre, sintiéndome como más bajo que una prostituta, porque es que de verdad que una prostituta cobra, yo ni cobraba, era un desastre. Estando allí en el peor estado posible de mi vida, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si cambio o no cambio, porque el deseo de cambiar siempre había estado allí, había ido a terapias de cambio, había hecho terapias de conversión, había leído material para cambiar la homosexualidad indeseada por heterosexualidad. Pero en ese momento le dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó, ya no me importa si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, no me interesa nada, todo lo eché a perder.
pongo mi vida a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Sin darme cuenta, era la primera vez en mi vida que yo hacía una oración donde yo rendía a sus pies mi deseo de cambiar. Resulta que mi deseo de cambiar era tan fuerte que yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Por eso lo dice en Mateo 16:25, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. De hecho, ese versículo el Señor lo dice 6 veces en los evangelios. El que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Yo todo el tiempo que me enfoqué en mi vida, en cambiar en mi vida, en mi heterosexualidad, que si me voy a casar, que si voy a tener hijos, que si voy a llevar una vida como Dios manda, bueno, todo el tiempo que me enfoqué en eso la perdí. Pero cuando finalmente la puse a un lado para seguirlo a Él, entonces los milagros comenzaron a ocurrir y fue milagro tras milagro. Era impresionante, pero la restauración, la transformación, eso no lo voy a compartir acá, está en el video de YouTube porque es muy, y está en el libro también, cómo fue que ocurrió esa apertura de ojos, pero un velo cayó de mis ojos que me hizo ver la realidad de lo que yo estaba haciendo y me hizo sentir asco, al punto de sentir asco de estar con hombres. Eso nunca me había pasado porque hasta la fecha me había costado con más de 600 hombres. ¿Cómo que de repente iba a sentir asco? O sea, era impresionante, pero ocurrió cuando ya no me importaba mi vida. Ocurrió cuando me importaba era conocerlo a Él. Y desde entonces ese ha sido el procedimiento. El proceso ha sido conocerlo a Él, dejar de interrumpirle con mi manera de pensar y enfocarme en recibir de Él lo que Él dice acerca de mí, lo que Él dice acerca de Él, lo que Él dice acerca de nosotros y descansar en esa realidad. Y de eso voy a hablar más adelante, pero esto resume mi historia. Porque creo que muchas personas que te están escuchando en ese instante se sienten identificadas por en alguno de los pasos que tú tomaste en ese momento, ¿no? De que quizás se han dado cuenta que ser homosexual no es el plan de Dios, ¿no? Estaríamos de acuerdo en decir que realmente ser homosexual no es el plan de Dios. Es que Entonces, realmente, pero es eso, disculpa que te interrumpa, mira, muchas veces me decían estando en la iglesia, la homosexualidad no es Dios ama al homosexual, pero no ama la homosexualidad. Y recuerdo que yo decía, pero ¿cómo hago yo? Si yo soy homosexual, o sea, la homosexualidad y yo éramos uno. Mis lentes, mi vida, mi filtro era la homosexualidad. ¿Cómo me van a decir que yo tengo que volver al diseño original, volver a la posición donde me tiene que gustar una mujer si me dan, y lo voy a decir, me daba asco una mujer? Para mí una mujer y una silla era lo mismo, no me producía nada. Entonces, ¿cómo me decían que de tener esta pasión por hombre, tenía que ahora tenerla por una mujer? Porque ese era el plan de Dios. Hoy día, y esto lo voy a decir de una vez, hoy día comprendo que el diseño original no es hombre y mujer. Y antes que me vayan a cortar aquí el video, mentira. El diseño original no es hombre y mujer, y eso lo comprendí hoy día. El diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en la vida por Espíritu Santo. Ese es el diseño original, porque en el Edén no se rompió la relación entre el hombre y la mujer, se rompió la relación entre Dios y la humanidad. Volver al diseño original es volver a Dios, volver al Padre, y Jesús es nuestra identidad para volver al Padre, y el Espíritu Santo es la guía para traernos a la verdad. Una vez volvemos al Padre, en la identidad en Cristo Jesús, el Señor va a revelar en nuestra mente todo lo que no está bien y todo lo que es de Él y todo lo que Él diseñó. Y es lo que hoy día realmente yo estoy viviendo, pero lo vivo cuando vine a Él, no cuando vine a una mujer. y es interesante porque tú lo comentabas en tu libro y lo usabas como un ejemplo que usaba el pastor Porfirio, ¿no? Entonces, los que te están escuchando ahora en España, todos y aquí en Londres tuvimos el privilegio de conocer al pastor Porfirio en persona, un gran hombre, y estar en Israel con él, y muy especial lo que nos regaló Dios por medio de su vida. Y él hablaba sobre lo que tú nos decías en el libro sobre los frutos, ¿no? Que no podías forzar al árbol al fruto, sino alimentar el árbol, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, porque creo que eso conecta con el tema de voy a cambiar, voy a ser heterosexual desde mañana. Oye, mira, acabas de entrar en materia fuerte, ¿ok? Porque aquí está un punto importante. Yo siempre me consideré un pecador, yo era un pecador perdonado, pecador, ¿hasta cuándo? Decía yo, este es el aguijón que me tocó a mí, como a Pablo, este es el aguijón que me tocó a mí. Pero obvio, hay un detalle, la palabra dice que a Pablo le fue dado ese aguijón por causa de las revelaciones, pero yo qué revelación tenía, yo no tenía ninguna revelación de nada. Y aparte yo decía, ¿cómo va a ser la homosexualidad un aguijón
si hay otros homosexuales que viven felices? Entonces para ellos no es un aguijón y para mí sí lo es. Eso no tiene sentido. Bueno, así me la pasaba yo pensando que yo tenía un aguijón, que todo el tiempo me consideraba un pecador, todo el tiempo tenía esa mentalidad de pecado y el pecado contra el que quería luchar, el pecado que quería cambiar, el pecado que quería dejar de cometer para finalmente agradar a Dios. Así lo veía yo, lamentablemente esa era la forma en que se me había presentado el Evangelio y así lo tenía entendido. Ahora, muchísimo me ayudó Pastor Porfirio, que Dios lo tiene en la gloria con certeza. Muchísimo me ayudó el pastor a entender, y comprendí yo también por la palabra, que realmente el problema de la humanidad no es el pecado, porque el pecado ya fue resuelto en la cruz. El Señor se hizo pecado él mismo y lo condenó allí en la cruz, como la serpiente en el desierto cuando estaba en el asta, en el madero, cuando Moisés la levantó. Allí estaba haciendo, o sea, el que miraba a la serpiente clavada en la cruz estaba mirando el juicio de la serpiente que lo estaba atacando a él, y allí perdía poder la serpiente. Entonces entendemos que ese pecado que tú sientes que te está envolviendo, que está aquí como estrangulándote como una serpiente, ya fue juzgado allí en la cruz. Entonces el pecado no tiene poder y lo dice Romanos 6:6. Dice que el poder del pecado fue roto en nuestra vida. Ahora, lo que sí es el problema de la humanidad es la naturaleza caída. Entonces, un bebé ya es considerado pecador por causa de la naturaleza, por causa de que tiene la naturaleza heredada de Adán. Pero una vez que una persona cree en Jesús y cree en la cruz y en la resurrección, esa persona es transformada en una nueva criatura, y esa nueva criatura no tiene la misma naturaleza que la anterior. Si no, Dios no nos llamara hijo. Esa nueva criatura tiene la naturaleza del Padre. Por eso lo dice en Primera de Juan 3:9. Lo voy a buscar acá. Aquí dice, todo el que, estoy leyendo en Peshita, dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá no te está dando una orden el Señor, acá nos está dando una afirmación, nos está diciendo, todo el que es nacido de mí no puede pecar porque tiene mi simiente. Simiente en griego quiere decir, de hecho la palabra en griego es esperma. Sabemos que un padre transfiere a su hijo lo que él es por medio de su esperma. Dios nos está diciendo, ustedes son partícipes de mi esperma o de mi genética. Yo los creé con mi genética espiritual. Entonces, si comprendemos la genética de Dios, sabemos que en Dios no hay pecado, sabemos que en Dios no hay mal, sabemos que en Dios no hay intención de mal. Y Él nos está diciendo, los creé con mi genética. Por eso Efesios 4:24 dice, fueron creados según mi justicia y santidad, o según la justicia y santidad de Dios. Entiendo que la nueva criatura que yo soy en Él fue creada con la naturaleza de Dios, con la genética de Dios según la justicia y santidad de Dios. Cuando yo comprendo eso y creo eso de mí, entonces los frutos que voy a producir en mi vida son acordes a eso que estoy creyendo, porque la naturaleza de Dios produce esos frutos. Entonces, ¿quiere decir esto que yo no voy a pecar? No estoy diciendo eso. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Desde el espíritu, si somos nacidos de nuevo, no se puede producir pecado. No hay manera. Por esa razón es que dice la palabra que Dios habita en nosotros y que somos uno con Él. La única manera que Dios puede estar en nosotros, viviendo en nosotros, es porque nos hizo compatibles con Él al hacernos nacer de Él. Segundo, los pecados que cometemos los cometemos desde el alma, desde nuestra mente, que es la que tenemos que ir renovando. Y los cometemos por no haber creído completamente lo que el Señor ya logró por nosotros. Y el cuerpo, pues el cuerpo va a seguir a quien obedezcamos. Si obedecemos al espíritu, obedecemos a la carne. Pero la realidad es que cuando yo comprendí que delante de Dios yo estoy reconciliado, que soy santo, que soy justo, que soy limpio, esto lo dice en Colosenses 1, del 19 al 22, cuando comprendí que tengo su mente, que tengo su espíritu, que ya no hay condenación para mí, que el pecado no tiene poder sobre mi vida. Cuando comprendo esa verdad, entonces empiezo a abrazarla sin discutirle, porque el problema estaba en que yo le discutía a Dios. El problema es que Dios me decía, eres santo, eres mi hijo, eres perdonado. Y yo decía, no, Señor, pero mira lo que dice. ¿Quién soy yo? Que esto lo aprendí a Pastor Porfirio. ¿Quién soy yo para decirle a Dios algo? Dios está diciendo, te perdoné y borré tu pasado y te hice nacer de nuevo con mi naturaleza. ¿Es que lo acepta? Si yo no lo acepto, soy un arrogante. Entonces, cuando yo comprendí que ya Dios lo había hecho todo, tanto en la cruz como en la resurrección, entonces aprendí a descansar. Y por eso hoy día los frutos de mi vida son la consecuencia de haber creído la verdad. Entonces, porque antes me consideraba pecador, pecaba.
porque ahora me considero santo, vivo en santidad, pero no es una santidad de obediencia, sino que es una santidad fruto de una mente renovada, una mente que cree la verdad. Diríamos que en la persona que está pasando, está sufriendo una atracción al mismo sexo, está dentro de la iglesia, se congrega, es un joven, un adulto, un padre de familia también, pero está viviendo eso en su privacidad. Entonces el mensaje sería, renueva tu mente y cree que eres hijo de Dios, ¿no? Tú sabes que a mí me han contactado, mira, todo tipo de personas, pastores, sacerdotes, psicólogos, políticos, celebridades, hasta del Vaticano, de cantidad y cantidad de distintas áreas, distintas nacionalidades, idiomas. Por lo menos me han contactado como 12.000 o 13.000 personas pidiéndome ayuda, que están luchando con esta situación. La gran mayoría se considera cristiana. Y hay un punto aquí que yo considero vital, no solamente para ellos, sino que me he dado cuenta que es para toda la iglesia, y es la no comprensión del evangelio completo. Y esto era uno de los puntos que tenía acá. Cuando yo le pregunto a una persona, y me pasa mucho, les pregunto, ¿qué entiende que Jesús hizo por ellos? La respuesta siempre se limita a murió por mi pecado, tomó mi castigo en la cruz, me dio vida eterna. Jesús, ¿qué más me dicen? Tomó la culpa que me correspondía. Y cuando les pregunto, ¿qué hizo Jesús en la cruz y en la resurrección? Las respuestas siempre son esas. Tomó mi pecado, tomó mi lugar, me reconcilió con Dios y ya. ¿Okay? Yo no sé si le puedes preguntar allí al, al, a la audiencia que tienes ahí enfrente. Claro, aquí están, te escuchan. Le pregunto así, frontalmente, ¿qué entienden ustedes? Toma 3 respuestas. ¿Qué entienden ustedes que Jesús hizo por ustedes en la cruz y en la resurrección? O sea, ¿qué entendemos nosotros que hizo Jesús en la cruz y en la resurrección? Esa sería la pregunta. Por nosotros. Que la escriban, le decimos que la escriban. No. Toma 3 respuestas. No sé cómo es la dinámica, si las puedes tomar al aire o escritas, como quieras. Lo tomamos por respuesta. Vamos a pasar el micrófono un momento y te vamos a coger unas respuestas. Me voy a parar un instante. ¿Qué hizo Jesús en la cruz y en la resurrección por ti? Jesús por mí en la cruz dio la vida por mí, dio su sangre para hacernos libres de todo pecado. Ok, amén, es una buena respuesta. Le falta un pedazo, pero está buena. Vamos a la segunda persona. Creo que él dio su vida y también lo hizo porque me ama. Ok, eso es con respecto a la cruz y a la resurrección. Voy a invitar también a las que lo están en YouTube en este momento desde otros lugares, también pueden tipear ahí su respuesta, ¿no? Como para ir agregando la... La resurrección es lo que Él hizo de comunicarnos nuevamente con el Padre, que era lo que habíamos perdido. Él nos unió en ese acto al Padre otra vez. Primero ¿Y fue... qué más hizo en la resurrección? Él ascendió Él ascendió al cielo y nos llevó juntamente con Él. Estamos hoy sentados con Él. No lo vemos, pero es así. Sí, es una realidad, está perfecto. ¿Y qué más hizo en la resurrección? ¿Alguna otra respuesta? Para darnos vida eterna. Pero acá, ¿qué impacto tiene la cruz y la resurrección en esta vida, no en la eterna? Nos dejó el Espíritu Santo. Está bueno, pero todavía falta. ¿Qué otra cosa respecto a la resurrección? Yo pienso de que fue una cosa muy importante que acabó con el poder de Satanás en la tierra para siempre. Eso lo logró en la cruz, tiene razón. Ok, fíjense algo. Tenemos No sé si hay una respuesta adicional. Tenemos algunos en el online que me están diciendo que cambió mi identidad desde Portugal y de Ecuador. Nos dicen que nos dejó sus mandamientos.
Sí, no dejó su mandamiento, pero específicamente con la cruz y la resurrección. Perfecto. ¿Tenemos alguno más por aquí? Ah, por aquí. Ajá, prepárense, agárrense ahí que viene algo bueno. Ajá. Restauró mi identidad y me dio una vida nueva. Ok, eso es lo que está más cerca. Ahora vamos a cerrar este punto. Ese es lo que está más cerca. Fíjense algo. Yo he entendido, y por el hecho de que han sido tantas miles de personas a las que le he preguntado esta misma pregunta y la respuesta siempre es como corta. Diría yo que solamente 2 personas se explayaron a darme todo lo que entendían acerca de la resurrección y fue realmente sorprendente. Pero la realidad es que el no comprender a profundidad, con plenitud, lo que el Señor logró por nosotros en la cruz y en la resurrección es lo que nos tiene luchando contra batallas de forma infructuosa y que al final son batallas que Él ya ganó. Me voy a explicar. Hay una palabra acá, vamos a verificar en Actos 26, ¿cómo se dice? Hechos, perdón. Hechos 26, 18, perdón. Hechos 26, 18. Es en una de las oportunidades que el Señor Jesús se le apareció a Pablo, o le habla a Pablo, y en el versículo 18 voy a leer, donde él le dice, versículo 17 y 18 de Hechos 26, dice, y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los pueblos a los cuales te envío, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios y reciban perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. Amén. Aquí hay un punto importantísimo y es reciban perdón de pecados. Es el Señor Jesús quien está diciendo, quiero que ellos reciban perdón de pecados. Cuando buscamos esta palabra, perdón, en griego, la palabra es áfesis y quiere decir perdón, remisión y un punto adicional dice, perdonados dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que cometieron. Cuando la palabra dice que el Señor llevó los pecados sobre nosotros, de nosotros sobre Él en la cruz, no solamente dice como que Dios está allí diciendo, ya pagué por esa factura, pero no lo hagas más, te estoy mirando, no lo vayas a hacer de nuevo, mira que me acuerdo. Realmente Dios no está así, realmente Dios nos está diciendo, reciban el perdón de pecado, reciban el estado que yo los estoy dejando tan perdonados como si ustedes nunca hubiesen cometido lo que cometieron. O sea, yo siendo, es como si Jesús dijera, yo siendo inocente fui a la cruz como culpable para que tú siendo culpable vivas como inocente. El inocente nunca hizo nada. Entonces, Dios allí nos está diciendo, perdón de pecados, perdonados dejándolos como si nunca los hubiesen cometido. Eso para mí fue vital. ¿Por qué? Porque yo pasé 20 años viendo pornografía homosexual, me acosté con más de 600 hombres, hice cuantas cosas se pueden imaginar, pero hoy día yo entiendo que yo no hice nada de eso. Que no porque no lo haya hecho, sino porque Él lo llevó sobre Él y me dejó como si yo nunca lo hubiese hecho. Entonces, yo sé que delante de Dios, que es la única opinión que me importa, y delante de mi propia persona, yo nunca he cometido nada de lo que cometí en el sentido de que Él me dejó como si nunca lo hubiese cometido. Entonces, si yo no me percibo a mí mismo como Dios me percibe, entonces ¿según quién me voy a percibir? ¿Según mi pasado, según mi experiencia, según las opiniones, según la flecha del enemigo? No, yo entiendo que yo nunca he sido eso, nunca, yo nunca he estado ahí, yo no tengo relación con eso porque Él me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido. Eso respecto al perdón, a la cruz. Respecto a la resurrección, yo entiendo que en la resurrección, entonces Él nos da una nueva vida, pero una nueva vida que no tiene la capacidad que tenía la antigua de cometer el pasado. Es decir, en la cruz Él murió por todo lo que hicimos y en la resurrección nos dio una nueva vida que no tiene la capacidad de volver atrás a cometer lo mismo que la otra cometió. ¿Por qué? Porque ya esta nueva vida no tiene la naturaleza pecaminosa, sino que tiene la naturaleza del Padre. Entonces, cuando tú andas en esta vida descansando, en que en la resurrección Él te dio un nuevo nacimiento con su naturaleza en ti, en tu espíritu, entonces, ¿de qué vas a temer? Entonces, ¿de qué vas
a preocuparte con respecto al pecado. Si el pecado realmente lo borró y te dejó como si nunca lo hubieses cometido, y con la nueva naturaleza que tienes, nunca lo vas a poder cometer porque Dios no puede producir pecado. Entonces, cuando tú te apropias de esta verdad, te pregunto, ¿dónde tiene poder el pecado en tu vida? Es decir, que entonces la renovación de la mente es entender lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en la resurrección, ¿cierto? Para que aquella persona, claro, o sea, la persona que es, o se siente una atracción al mismo sexo o se ha llamado homosexual y está en la iglesia acudiendo, tiene que entender que si se arrepintió y conoció a Jesús, ya es limpio de ese pecado, Dios no se recuerda más de ese pecado y empezar a caminar hacia adelante, ¿cierto? Exactamente, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú te apropias de esta manera, por ejemplo, déjame que no voy a conectar el teléfono. Ajá. Por ejemplo, si yo entiendo, y todo esto que estoy compartiendo lo explico en el libro, si yo entiendo que yo soy una nueva criatura, perdón, si yo entiendo que en la cruz Él borró mi pasado y me dejó como si yo nunca cometí nada, y entiendo que en la resurrección me dio una nueva naturaleza que no me permite ir a hacer aquello que alguna vez hice, entonces, ¿dónde está la lucha con el pecado? Cuando la tentación viene, entendiendo que la tentación no viene de nosotros, cuando la tentación viene, yo lo que hago es aplicar lo que está en Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16 dice, no sé si lo tienes allí a la mano. Y es mientras busca ahí, Carlos, es muy interesante porque a veces uno se encuentra con personas que están luchando con la atracción al mismo sexo y están sintiendo que tienen que hacer cientos de actividades específicas para poder dejar esa atracción. Entonces, yo no creo en nada de eso. Yo no creo ni en esfuerzo propio. Para mí, mira, lo peor que puede haber es el esfuerzo propio. Yo en la única cosa que creo es en la renovación de la mente, es en creer y descansar en lo que Él logró por nosotros. Por eso toda la gloria le viene a Jesús, toda la gloria le viene a Dios, toda. ¿Por qué? Porque yo sencillamente estoy descansando en lo que Él logró por mí. Él fue quien me perdonó, Él fue quien llevó mis pecados a la cruz, Él fue quien resucitó, Él es quien me dice, te resucité conmigo, Él es quien me sentó con Él en los lugares celestiales, quien me hizo según su justicia y santidad, que me dio su mente, que me dio su genética, que se unió conmigo. Lo único que Él me está pidiendo es que le crea. Es lo único que Dios nos está pidiendo que hagamos, que le creamos. Y sabemos que a Dios lo que más le da placer es que le creamos. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo aprendí del pastor Porfirio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la forma de serle agradable es creyéndole. No creyendo en Dios, porque mucha gente cree en Dios y eso no les cambia la vida. Los demonios creen en Dios y no por eso son salvos. Es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando tú le crees a lo que Él dice acerca de ti, lo que Él dice acerca de Él, entonces vives en libertad. Perdón que te corté ahí, que tú ibas a compartirnos Gálatas. Sí, Gálatas 5:16. Digo pues, anden conforme el Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne. Acá está el punto. Anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Te está diciendo que la carne va a tener deseos. Te está diciendo que la carne va a proponerte deseos pecaminosos, y por la lista que está justo ahí en Gálatas 5, tú sabes qué es lo que proviene de la carne. Pero si tú andas en el Espíritu, entonces sabes que no tiene relación contigo. Voy a explicarlo mejor. No dice pelea contra la carne, no dice mortifica la carne, no dice lucha contra el pecado, lucha contra el diablo, dice anda en el Espíritu. Anda descansando en que ya fuiste perdonado de absolutamente todo lo que hiciste y que tienes una nueva naturaleza que es en Él. Descansa en eso. Y mientras más conoces a Dios, más te conoces a ti, a esta nueva criatura que eres en Él. Entonces, cuando el pensamiento llega a mi mente, recuerdo que en una oportunidad, porque la tentación la puedes sentir muy fuerte, en una oportunidad estaba en el trabajo y yo trabajo en un concesionario. Entonces, hay mecánicos, hay hombres, hay de todo, y realmente eso pudiera despertar muchísima imaginación en mí en función de mi pasado. Pero como yo sé que yo nunca he visto, delante de Dios, nunca he visto pornografía ni nada, entonces yo ando libre. Pero hubo un momento en el que me sentí muy atacado porque sentí como de nuevo esa sensación de atracción por un hombre cuando ya yo no tengo ni deseo ni nada. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y era como que si la tentación o el enemigo, lo que sea, me decía, vuelve,
eso es lo que te gusta, vuelve, vuelve. Y lo sentía, y lo sentía. Entonces yo me pongo a orar, me pongo a orar en lengua porque no sabía qué orar, y yo en ese momento escucho la voz de Dios diciéndome, ¿a dónde vas a volver si nunca has estado allí? Y yo dije, ay, Señor, gracias, Cuando gracias, lo ¿cierto? dices, perdón que ¿Mm? te me emocioné mucho ahí escuchando esa parte porque si nunca he estado ahí, ¿a dónde voy a volver? Me ¿A parece un dónde vas punto a volver si nunca has estado allí? como, lo vamos a escribir ahí, Carlos Catario 2021, ¿no? Porque si nunca he estado ahí, ¿a dónde voy a volver? Y ¿A tú dónde tienes vas a volver? El enemigo solo te está proponiendo cosas que alguna vez conociste en tu pasado, pero realmente tú no puedes, no tienes, o sea, ¿a dónde vas a volver si nunca has estado allí? De hecho, una vez Dios me lo dijo, en una oportunidad, creo que habían sido a los 3 meses de ese encuentro con Él. Él me dijo algo tan simple, pero tan poderoso que me tardé 4 años en entenderlo. Me dijo, para mí nunca has sido homosexual y nunca más podrás serlo. interesante porque tenemos una pregunta en línea que es que si eres homosexual es importante que te arrepientas y aquí quisiera pues todo lo que nos has explicado ahora, que es la renovación de la mente, creerme quién soy yo en Cristo, saber mi identidad, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección. Entonces ahora sería entonces importante que aquella persona que se siente homosexual se arrepienta siendo ¿Qué es el cristiano. arrepentimiento? Yo te voy a ser honesto, y esto yo lo digo al final del libro. Yo nunca me he arrepentido de haber sido, yo nunca me he arrepentido de haber sido homosexual en el sentido de que no es algo que yo decidí. Yo no decidí que me gustaran los hombres. Es una cosa que mucha gente dice, no, como lo dice en Romanos 1, que en un momento tú decidiste. Yo no decidí. Entonces, yo me arrepentí de todas mis acciones, de todas las cosas que yo hice, pero realmente de haber sido homosexual, y soy honesto, yo no me arrepentí. Sin embargo, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es decir, Señor, me arrepiento de lo que hice, perdóname, Señor, y entonces queda ahí uno con un dolor y cayéndose con el látigo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. El verdadero arrepentimiento es hacer una vuelta en la forma de pensar. Y ese es el verdadero arrepentimiento que yo considero que hice, porque yo dejé de pensar como yo pensaba antes, como yo pensaba en función de la homosexualidad, y hoy pienso en función de lo que Dios dice acerca de mí. Hoy pienso de mí en función de la cruz y la resurrección, en función de una vida perdonada y una vida de resurrección. Eso para mí, el verdadero arrepentimiento es eso. El arrepentimiento no es solamente una oración. Y sí, es verdad, porque a veces ocupamos como el arrepentimiento como algo que decimos, bueno, pues ya, olvídate, Señor, ya. Ahora, me gusta mucho porque nos has dado unos fundamentos súper importantes para poder trabajar con la gente de cualquier edad y para trabajar con nosotros mismos, porque, Carlos, si hay una cosa tremenda con el tema del homosexualismo es que muchas veces se lleva en lo privado y parece que es más fácil contar el testimonio de ser ex adicto a las drogas o ladrón a ser ex homosexual, ¿no? Y a veces la gente, cierto, como que la gente lo toma diferente y creo que este tabú ha hecho que los jóvenes o la gente no tan joven le dé vergüenza contarle a aquellos que le aman, en este caso a los padres, de que están teniendo una tendencia homosexual en lo privado y que están fingiendo que tienen novia o novio y realmente no es ni el novio ni la novia, sino que realmente llevan una doble vida. Entonces, mi pregunta aquí que nos hicieron algunos padres es, ¿qué harían esos padres? ¿Cómo les aconsejarías tú a esos papás para ayudar a sus hijos que finalmente luego le dicen, ¿sabes qué, papá? Esta es mi verdad. ¿Cómo podrían ellos ayudarles? Primero hay dos cosas. El punto ¿cómo explico yo esto? Yo entiendo hoy día que si yo hubiese comprendido el Evangelio desde niño, si yo hubiese comprendido desde niño el amor de Dios por mí, lo que Él hizo por mí en la cruz, lo que Él hizo por mí en la resurrección, si yo hubiese entendido eso desde pequeño, se te hace más fácil entender de dónde vienen las tentaciones, de dónde vienen los deseos carnales, de dónde vienen las flechas del enemigo, como lo dice en Efesios 6:16. Entonces, si tú desde niño aprendes a utilizar el escudo de la fe, de lo que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección, entonces las flechas del enemigo se apagan. Si aprendes a andar en el espíritu desde niño, pues la carne no tiene cabida en ti. Si aprendes esto desde niño, difícilmente una persona va a llegar a esta conclusión, ¿me explico? Ahora, digamos que, bueno, llegó el día y de que tu hijo te dice esto. Hay dos formas de manejar el tema. Una es
cuando alguien te dice, mira, esta es mi situación y yo quiero que tú me aceptes así, la realidad es que por respeto yo considero que hay que continuar amando a la persona y tratarla como la persona quiere ser tratada, llevarle la fiesta en paz, porque no es comenzar a hacerle guerra lo que va a generar un cambio, lo que va a generar algo en esa persona, sea tu hijo, sea quien sea. Pero si él te dice que quiere cambiar, que no está acorde, que no sabe qué hacer, bueno, ahí tienes material que yo he publicado, que el libro, hay bastante material para que la persona entienda realmente que el fundamento de la lucha no es sexual, el fundamento de la lucha es incredulidad, es no creer correctamente acerca de ti, acerca de Dios, acerca de la verdad. Ahora, digamos que la persona le dice, mira papá, yo quiero que tú, el hijo le dice, yo quiero que tú aceptes que yo soy homosexual. La realidad es que ese papá va a hacer un impacto en la vida de su hijo. No es a fuerza de Biblia, no es a fuerza de decirle, no, porque mira, que eso está mal delante de Dios, que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro. La forma que yo creo que ese papá va a impactar la vida de su hijo, y porque ya lo he escuchado por testimonios diversos, es cuando ese padre se convierte en el reflejo de Cristo en esa casa. Cuando ese padre tiene una intimidad tan fuerte con Dios Padre, con Hijo, con Espíritu Santo, cuando ese padre vive una vida tranquilo, que se puede estar cayendo el mundo a su lado y él sabe en quién reposa y no se preocupa por nada porque sabe que Dios tiene cuidado de él, porque ese padre sabe quién es Dios para él, al punto que la relación con Dios sea tan fuerte que su hijo desee conocer a Dios como él lo conoce, que su hijo quiera conocer a Dios como ese padre lo conoce. Entonces, creo que allí es cuando se logra verdaderamente impactar la vida de una persona, como me pasó a mí con con esta pareja en Perú. Ella es venezolana, él es italiano, y la presencia de Dios en ellos era tan fuerte que sin evangelizarme, y estando yo en el peor estado de pecado posible, yo dije en mi corazón, quiero conocer a Dios como ellos lo conocen, yo quiero tener eso que ellos tienen. Y fue allí donde comenzó, diría yo, mi verdadero proceso de restauración. Pero todas las conversaciones, todo lo que me dijeron toda mi vida, los 11 años que duré en la iglesia, acerca de la homosexualidad, todos los versículos que la Biblia habla sobre la homosexualidad, eso a mí no me ayudó para nada, en nada. Para mí, comprender que estaba pecando no me quitaba el deseo de estar con hombres. Comprender las razones, porque también mandaron muchas preguntas de que el origen, las razones, comprender eso, yo decía, bueno, sí, sí, el abuso, sí, quizá, dije yo, mi papá que no estaba ahí, que me rechazó, sí, quizá, pero eso no me quitaba el deseo de estar con hombre. Entonces, podía ir a todas las razones, todos los orígenes, todas las bases, pero el deseo estaba allí. Fue cuando abandoné el deseo de cambiar y decidí conocerlo a él por quien él era, que entonces él pudo trabajar en mi vida. Interesante, Carlos, y me gusta mucho porque ¿qué pasarían ahora en este tema cuando los padres son a lo mejor padres solteros? ¿Sí? Cuando a lo mejor no están juntos o no comparten la fe en Cristo. ¿Qué tendría que hacer entonces en ese caso? ¿Lucha ella, la mamá o el papá que es el creyente con lo que decías tú, representándole a Cristo aquí en la tierra con él? Sí, es que no te queda otra opción. Es que no es solamente, es que el problema, y hay que ponerlo así, el problema de ese hijo no es que sea homosexual, el problema es que no conoce a Jesús. No se trata de evangelizarlo porque es homosexual, se trata de exponerle a la luz de Dios porque la necesita, por su propia vida, independientemente de su sexualidad. Eso es como muchas veces me dicen, Carlos, mira, sí me gustaría que hablaras con mi vecino porque me enteré que es homosexual y yo me encantaría que le hablaras de Jesús. Yo le digo, bueno, pero ¿tú le quieres hablar ahora porque es homosexual o porque te molesta su homosexualidad o porque te interesa su vida como ser humano y que conozca a Dios? Porque si realmente te hubiese interesado su vida, lo hubieses hablado antes de Jesús, pero ahora que te enteraste que es homosexual, entonces le quieres hablar. Sí me explico, ¿eh? No se trata del tema sexual, se trata de reflejar la verdad de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, la luz de Dios en medio de las tinieblas. Eso atrae a la gente. Eso atrae a la gente a querer entregarle el corazón a Dios. Una vez la gente le entrega el corazón a Dios, Dios se encarga. Ustedes lo conocen, ustedes lo han experimentado. Sí, exactamente. O sea, diríamos que no vamos a ocupar a Jesús como el extintor para apagar el fuego, sino que vamos a prevenir. Claro, sí tiene todo el sentido de la palabra. Ahora, yo recuerdo que unos meses atrás me estaba hablando contigo un tema de interés y te decía, y hablábamos sobre el manerismo. Y el manerismo, como muchas veces el hispano, el latino, pica en eso, como, este chico es muy afeminado, debe ser gay. O esta chica es muy tosca, debe ser lesbiana.
Y tú me explicaste algo muy interesante, me explicabas algo de los franceses y me acuerdo que yo le repetía eso en la mente porque rompió muchos esquemas, ¿no? Yo vengo de Chile y en Chile se hace mucho bullying cuando un chico no juega fútbol, por ejemplo, ya automáticamente es gay. El chico, no sé, hace una cosa o la chica, lo que sea. ¿Y cómo podríamos trabajar eso? Porque a veces no todos los hijos son iguales en una familia y sin querer queriendo, creo que a veces, no sé, corrígeme si estoy yo mal, pero creo que a veces nosotros mismos ponemos esas labels de que, este chico es gay porque no juega Sí, fútbol. las etiquetas. ¿Qué dices tú? ¿Qué nos podrías contar en este tema? Yo era muy amanerado desde pequeño. Desde pequeño me gustaba jugar con las Barbies, me gustaba, y jugando con las Barbies, yo hacía el rol, el papel de la Barbie, me gustaba dibujar el rostro de mi mamá, de mi hija, y la maquillaba, era afeminado, no me gustaban los juegos de deporte violento, o sea, era algo que era muy evidente. Ya en la adolescencia, pues como yo le dije, yo intentaba no ser tan amanerado y recuerdo que, eso lo dije en el libro, yo bajaba las escaleras de la casa tratando de imitar el caminar de mis amigos, de los vecinos, pero terminaba bajándolo como un participante de certamen de belleza, bajaba como una Miss Venezuela y decía, pero no puede ser, o sea, que ni porque intente. Me movía las caderas como Celia Cruz cuando caminaba, de hecho mis hermanos me decían Celia Cruz porque movía las caderas cuando caminaba, o sea, era algo muy, muy fuerte y que yo odiaba en mí. Yo recuerdo que yo detestaba el ser amanerado y cuando llego acá a Canadá, porque también Venezuela es muy machista, cuando llego acá a Canadá me sorprendo de ver que los hombres son más amanerados, pero no son homosexuales y eso me sorprendió un poco. O, por ejemplo, que estoy en el trabajo y que llego bien arreglado y los muchachos me dicen, eso, estás bien bonito hoy. Y decía, es bonito, el hombre diciendo al hombre que es bonito. ¡Oh! Y en Venezuela eso es otra cosa. El caso es que yo no entendía hasta que comprendí esa parte cultural. Mucho me esforcé en cambiar los manieramientos. Fue un dolor, movía mucho las muñecas. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Sí, sí te escucho. movía mucho las muñecas cuando hablaba, entonces aprendí a no mover las muñecas acá, sino mover el antebrazo completo. O sea, todo un proceso para nada, porque recuerdo que una oportunidad, yo estaba saliendo con una muchacha, no es con mi esposa, y ya después de haber tenido mi encuentro con Dios, y en una oportunidad vimos a un muchacho que era muy amanerado. Yo le pregunté a ella, yo le dije, en una escala del 1 al 10, ¿cómo me ves a mí en función de él, de su amaneramiento, siendo 10 el máximo? Y ella me dijo, 10. Mira, yo sentía que el mundo se me caía encima. Ella vio mi cara y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, es como que si me hubieses dicho que tú estás haciendo dieta después de hace 10 años y que yo te digo que estás más gorda. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Y tú no te imaginas cuánto yo me he esforzado para que tú me digas que estoy en la base, o sea, que queda igualito, que estoy en el mismo como si nunca hubiese hecho nada. Y recuerdo dos cosas que Dios me dijo. Una fue, acepta que eres manerado. Y yo dije, pues entonces lo acepto. Dije, Señor, acepto que soy amanerado y te dejo a ti hacer. Ya no voy a pelear más con esto. Y increíblemente, inexplicable, por eso el libro se llama Inexplicable. Inexplicablemente, los amaneramientos comenzaron a desaparecer. Y lo otro es que en una oportunidad Dios me dijo también, nunca serás suficientemente hombre para el mundo y eso está bien porque tú no perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Y eso para mí fue poderoso. ¿Cómo? Eso merece, yo creo que un aplauso a Dios porque Dios nos hace vernos diferentes para Él de lo que nos ve la gente. Amén. Eso para mí fue importantísimo. Yo comprendí que, fíjense ustedes, en el caso de David era un pastor de ovejas y cuando él fue a pelear contra Goliat, eran soldados, era la armada que estaba allí, eran hombres conocidos por ser guerreros, corpulentos, equipados, eran lo que podríamos considerar hoy día los meros machos. Y llega David con su vianda ahí, con su sanduchito, y resulta que lo dejan pasar porque él pide combatir al gigante. Y al final, la hombría de David se encontraba
en la fe que él tenía hacia Dios, no en su fuerza física, ni siquiera en la fuerza física de Goliat. O sea, un verdadero hombre, hoy entiendo que un verdadero hombre, y eso Dios me lo dijo, es aquel que le cree a Dios en todo lo que él es y en todo lo que él dice. Ahí está la verdadera hombría, ahí Sí, está la verdadera masculinidad. eso es verdad. Eso es mucho verdad, Carlos. Yo te cuento que yo por 5 años consecutivos, nosotros viajamos a Israel cada año con nuestra iglesia, con la congregación, y cada año iba al muro y oraba por 5 centímetros de altura, ¿vale? Yo soy Wow. Ujú. relativamente tamaño medio, ¿vale? Y medio ya, y pues 5 años orando y nada, pero al 5.º año me di cuenta que tenía 5 centímetros más de ancho, porque ya y el Señor me llevaba ese versículo y me recuerda mucho, David era pequeño y logró cosas grandes, entonces realmente no es como nos ve el mundo, sino es como nos ve Dios. Y creo que ahí diste al blanco perfectamente y creo que muchos jóvenes esperan que el mundo los aprecie y se convierten como gente del mundo para caer bien. Y no se, Ajá. se olvidan que realmente Dios los ve perfectos, ¿o Y no? que el mundo va a pasar, y que la opinión del mundo no dura. ¿Mm? Fíjate algo, Sí, dime. siempre tenemos la opción, podemos poner nuestra identidad en la opinión del mundo y tener que esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos para seguir la onda cambiante de la identidad según el mundo, sea la riqueza, sea el éxito, sea incluso, lo voy a decir, sea casarse, sea tener hijos, sea porque muchas veces eso es una opinión que estamos basada en que tienen que ser así las cosas, o tú decides poner tu identidad en lo que Dios ya hizo, en creerle a lo que Él ya hizo, y entonces lo dejas a Él hacer en tu vida, porque lo dice Salmos 37:4, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Yo le agradezco que no me dio los deseos de mi corazón en el pasado, y lo sé porque no era mi deleite Él tampoco, pero desde que yo hice de Él mi deleite, entonces entiendo que mi corazón fue renovado y Él me ha dado los deseos de mi corazón, pero lo ha hecho cuando ya no me importaba, lo que me importaba era Él. Y entiendo que cuando tú pones tu identidad en Él, cuando tú haces, cuando tu masculinidad, tu hombría, tu identidad está en Él, realmente se basa solamente en creer lo que Él dice. Ni siquiera es un tema de esfuerzo, prácticamente es repasar materia de lo que Él ya logró, de lo que Él ya logró, de lo que Él ya logró, de lo que Él ya hizo, de lo que Él ya logró. Solamente, porque esa es la buena nueva del Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que el hombre tiene que hacer por Dios, sino de lo que Dios hizo por el hombre. Y en la medida en que nosotros lo creemos, le estamos siendo agradable. Allí está nuestra identidad, porque en función de lo que creemos, vamos a actuar. Muchas veces se ve que en el mundo homosexual, en el mundo gay, los hombres son muy musculosos y parecen aparentar imágenes de Superman, y no significa que ser muy masculino, muy machote, no significa que estés luchando con el homosexualismo, ¿no? Que creo que es un tabú muy de la gente que tiene. Pero quería hacerte otra pregunta, Carlos, que se me viene a la mente y creo que está también referida acá, y ahora hemos hablado de que hay que cambiar nuestra mente, que tenemos que aceptar la salvación de Jesús, lo que hizo en la cruz y en la resurrección, que no se compare la gente a los demás, porque no estamos en este mundo para parecerlo del mundo, que tenemos que nuestros papás o como nosotros como padres representar a Cristo en la tierra. Súper. Ahora el joven, el adulto, llega a la iglesia, siente ese deseo de cambiar y contacta a su líder o al pastor. ¿Cómo nos podrían ayudar a cambiar, a hacer cómo nos podrían ayudar en este proceso de restauración? ¿Cómo puede un pastor o un líder ayudar en el proceso de restauración a una persona del homosexualismo? Como le dije al principio, hace un rato, no es lo mismo tratar con una persona que quiere cambiar que tratar con una persona que no quiere cambiar. ¿Ok? El que no quiere cambiar, a esa persona hay que presentarle el amor de Dios por él. Porque si una persona todavía no ha recibido la palabra, todavía no ha comprendido, todavía no ha nada, esa persona no se le puede dar doctrina, no se le puede enseñar. O sea, el Señor, si nos recordamos el pueblo de Dios en Israel, primero Dios les mostró que los amaba, primero Dios les mostró milagros, primero Dios se manifestó en poder, y cuando los sacó les dio los mandamientos. Pero Él no dio mandamientos al pueblo de Egipto. Entonces, tú no puedes venir a una persona a darle mandamientos, a darle enseñanza, si no comprende el amor de Dios por él. Entonces, también lo vemos en Zaqueo. Cuando Jesús se presentó a Zaqueo, Zaqueo era conocido como uno
de un pecador famoso, porque creo que era colector de impuestos, si no me equivoco. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no le apuntó su pecado. Jesús le dijo, baja del árbol que voy a cenar contigo. Es decir, Jesús estableció una relación con él sin apuntarle su pecado. Y al llegar a la casa ya Zaqueo se estaba arrepintiendo. Entonces, al que no está buscando un cambio, es realmente mostrarle, decirle que Dios lo ama, que Dios pagó por todo su pecado, que Dios le quiere una nueva vida, que Dios quiere ser uno con él, que Dios lo reconcilió consigo mismo, que Dios le abrió los brazos, que lo desea tanto que él mismo tomó el lugar que le correspondía en la cruz y lo tomó hacia él, que no hay nada que lo separe de su amor. La clave de la persona que todavía no ha comprendido es prácticamente quedarse allí en el amor de Dios, en el Evangelio. Cuando ya la persona creyente, cuando ya la persona le entregó el corazón a Dios porque entendió su amor, entonces allí a esa persona llevarlo a la renovación de la mente. Pero la renovación de la mente no en función del pecado, sino en función de lo que él ya logró en la cruz y en la resurrección. Imagínate tú qué poderoso que te digan, ya tú eres creyente, ya el pecado no tiene poder sobre ti, eres libre no para vivir en pecado, porque si piensas que vas a ser libre para vivir en pecado, quiere decir que no has comprendido ni la cruz, ni la resurrección, ni nada. Pero cuando comprendes tú que ya creíste y entonces tienes la naturaleza de Dios en ti, eres libre. Entonces dices, Señor, soy libre para hacer las buenas obras que tú estableciste antes de la fundación del tiempo. Señor, estás aquí conmigo. Señor, vamos a caminar. O sea, la clave es guiar a la persona a esa intimidad con Él y a la buena comprensión del Evangelio. Ahí está la renovación de la mente. A la persona que busca ayuda tiene que querer ser ayudada también. Digamos. Exacto, tú no puedes imponerle a alguien algo. Y fíjate que mucha gente me dice a mí, no, pero es que me han dicho que, ¿cómo me dicen? Que Dios es amor, Dios nos ama a todos, Dios acepta a todos, Dios me acepta así, gay, trans, heterosexual, homosexual, lo que sea. La verdad es que nunca estaba en juego, en juicio, el amor de Dios por la gente. El amor de Dios por la gente es evidente y Dios no hace excepción de personas y Dios abrió las puertas para que todos vengan a arrepentimiento. No es si Dios acepta o no acepta a las personas, es si las personas aceptan lo que Dios hizo por ellos en la cruz y en la resurrección. Porque el problema, la gente no va a ir al infierno por sus pecados. La gente va a ir al infierno por no haber creído en lo que Jesús hizo por ellos. Y la gente no va a ir al cielo por obedecer los mandamientos. La gente va a ir al cielo por haber sido transformados en una nueva criatura. Entonces, el tema es seguir presentando a la gente, al que no ha creído, es presentando el Evangelio como tal, la reconciliación de Dios, el amor de Dios, el deseo del Padre de estar con ellos. Y una vez que la persona abre el corazón, entonces llevarlo a la renovación de la mente. Hay muchas, creo que se van presentando algunas preguntas, voy viendo las caras de la gente que nos está viendo, no veo las caras de los demás, pero me imagino que hay muchas preguntas que están siendo respondidas casi que literalmente, ¿no? La gente como, mira, yo quería preguntar eso. Pero queremos darle una oportunidad a los que nos están escuchando aquí en Inglaterra, como en España, Portugal o Alemania, o aún Ecuador y Colombia, que nos puedan mandar sus preguntas, alguna pregunta que quieran hacernos en este tiempo de conversación con Carlos. Estamos conversando con Carlos Catari desde Montreal, ¿correcto? ¿Cierto? Sí. Estamos allí y es una llamada internacional. Y Carlos, hay una cosa muy bonita que estamos comprendiendo, quizás la hemos escuchado en pastorales, la hemos escuchado en prédicas, y es la renovación de la mente, y que nos estás contando hoy. Ahora, cuando esa persona quiere salir del homosexualismo y ya está recibiendo sus pastorales, quiere ayuda, abierto su corazón, con toda su historia, está en ese punto de que pero pero tampoco quiere dejar lo de atrás. Y creo que hay cosas en la vida que tocas radicalmente dejar atrás, ¿no? ¿Qué podríamos recomendar, o qué podrías tú recomendar, mejor dicho? ¿Qué recomendarías tú a una persona que está en este proceso de salida, o sea, de restauración de su identidad? ¿Qué tiene que dejar atrás? Porque a lo mejor no quiere soltar amigos, no quiere soltar lugares que va, no sé. ¿Qué recomendarías tú? A ver, yo voy a ser bien, bien honesto. Yo no me enfoco tanto, cuando yo hablo con una persona y hablo con mucha gente, yo no me enfoco tanto ni en lo que tienen que dejar, ni en lo que tienen que dejar de hacer. No me enfoco en las tinieblas, por así decirlo. Yo me enfoco más bien en exponer a esa persona a la luz y a la luz y a la luz, porque la luz echa fuera las tinieblas de forma automática. Por ejemplo,
perdón, yo había tenido esta relación de 7 años con este hombre de quien yo pensaba que estaba enamorado. Y de hecho yo creo que realmente yo estaba enamorado de la forma del mundo, porque como digo yo, si para ti el amor es un helado y te doy 2 helados, pues estás doblemente enamorado. Entonces, según el mundo, yo estaba enamorado. Y yo realmente, este hombre significaba todo para mí. Yo vivía, yo hubiese dado un riñón por él. Pero cuando conocí a Jesús, realmente, a pesar de haber tenido 11 años en la iglesia, pero cuando conocí a Jesús, conocí realmente su amor por mí, conocí cómo él me veía, conocí lo que yo significaba para él. Yo miro hacia atrás y digo, pero qué mentira la que yo viví. O sea, nada de lo que viví tiene sentido, ni pie ni cabeza. Pero entonces pero no fue enfocándome en la oscuridad o en la tiniebla que tenía que dejar, fue enfocándome en la verdad de su amor por mí. Fue enfocándome en ver cómo él me percibía, en comprender lo que significó para él. Cuando yo me supe amado, realmente amado, profundamente amado de Dios, yo entendí que había sido un error haber dado mi cuerpo a tanta gente cuando eso no tenía ni sentido. Cuando yo pensaba que me amaban, pero no me amaban, lo que estaban era usándome y yo me estaba dejando usar porque yo quería ser amado. Entonces, realmente no se trata de personalmente lo hago así, no me enfoco en que la persona deje de hacer, sino que más luz y más palabra y más verdad y más amor y más amor y más amor y más amor y que se desborde. Mira, les voy a decir esto. He dado conferencias y yo no me enfoco en el pecado, yo me enfoco en el amor de Dios por esa persona que tengo delante de mí y me enfoco y le doy amor y le doy amor del amor del Padre, el amor del Hijo. Los espíritus, cuando hay demonios, terminan manifestándose porque no soportan el amor de Dios por la persona. Pero yo no hice liberación. Nada más era el amor de Dios es tan fuerte, era tan presente, era tan intenso que el que estaba endemoniado pues se manifestaba. Y el espíritu salía. Nos enamoramos de Dios y Él llena nuestro tanque de amor que a lo mejor estaba vacío, ¿cierto? Exacto. Y ya buscamos fuera lo que encontramos en el Señor. Eso es muy bonito, ¿no? Porque de verdad que nos da claridad, a lo mejor no tan solo en el homosexualismo, en un pecado sexual, sino también en el tipo de la drogadicción y todas las cosas que pueden estar afectando a la gente, ¿no? En Él encuentro todo me suple todo. Ahora, me gusta mucho porque tú te casaste hace poco tiempo, por ahí nos pusiste tus fotos en Instagram, súper bonitas. Tu esposa habla un testimonio muy bonito, hay unos videos tuyos donde ustedes dos conversan de temas súper privados, íntimos, han sido de muchísima ayuda, me lo he escuchado todos y que lo he compartido a mucha gente también que los quería escuchar y quería preguntarte eso, o sea, luego que ya Dios te levanta, te restaura, tú cambias toda tu mente y Dios empieza a moverse por medio de ti en todo este tipo de conversaciones como la de hoy, que están teniendo mucha gente que te está escuchando, pero ahí viene luego la otra fase, que es como el que te enamoras y te casas. Y no sé si nos puedes compartir un poquito de eso para... Sí, mira, hay algo bien importante acá, y es que yo no sentía ninguna atracción por mujeres, como lo dije, para mí una silla y una mujer era lo mismo, o sea, no, nada, cero, ninguna atracción, ¿ok? Y yo recuerdo que al año de haber tenido ese encuentro con Dios, un día yo de repente es como que yo no tenía ni atracción ni por mujer, ni por hombre, ni nada, no me interesaba nada, sencillamente me interesaba Jesús y ya. Y al año resulta que yo estoy en la iglesia y empiezo a ver a las muchachas como diferente, y yo digo, uy, ¿qué es esto? Y yo estoy experimentando una pubertad tardía o qué. Pero no era algo sexual, era diferente. Y yo recuerdo que le dije al Señor, al llegar a la casa, le pregunté al Señor, le dije, Señor, dame un segundo que tengo 2 perros y los estoy teniendo tranquilos con dos regalos acá para que no me fastidien. ¿De aquí? Y de aquí. Ok, perdón. Si no se ponen a ladrar. Ok, el caso es que yo estoy allí en la casa y yo le pregunto al Señor, si algún día llegase a casarme, ¿qué va a sentir mi esposa cuando yo esté con ella? Hablando sexualmente. Y el Señor me dio una visión y yo me impresioné porque en la visión en el momento que no es algo vulgar, no fue sexual, pero en el momento que yo tengo esta visión, yo veo a una mujer con la que estoy teniendo relaciones, pero veo nada más el acto de la unión.
y cuando ocurre la unión, veo fuegos artificiales dentro de la mujer. Y yo dije, wow, dije yo quiero tener sexo con mi esposa. Yo recuerdo que esa fue la expresión que dije. Y eso fue lo que restableció mi atracción por la mujer. Eso fue lo que a mí me dio el deseo de estar con una mujer. Pero no fue una atracción como yo pensaba antes que yo tenía que tener una atracción. Para mí, la atracción era una cosa... Yo confundía atracción con lujuria. Entonces, yo lo que vivía era una lujuria constante hacia los hombres y yo pensaba que la restauración de la heterosexualidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, era que yo iba a tener esa misma lujuria por las mujeres, lo que es una cosa absurda. Pero cuando Dios me dio esta visión, yo dije, wow, yo quiero tener intimidad con mi esposa. Hubo una primera experiencia, fue un desastre, eso lo explico en el libro, pero luego cuando conozco a la que es mi esposa hoy, la primera experiencia fue un noviazgo fallido. Cuando conozco a la que es mi esposa hoy, yo no estaba buscando pareja, yo no estaba buscando nada, yo no estaba buscando casarme y me daba igual si me iba a casar o no, a mí no me interesaba nada, a mí me interesaba era el Señor. Y recuerdo que en un momento dado, Dios me dice, te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí y que va a saber reconocerme a mí en ti. Y yo dije, wow, pues amén, Señor. Al mes, conozco a mi esposo en la iglesia, ya vino a la iglesia por primera vez, y estando allí, yo recuerdo que nos invitaron a comer, allí fuimos al restaurante todo el mundo, me siento frente a ella, y yo en mi mente digo, ay, esta muchacha es nueva, capaz, entonces lo voy a decir, ¿ok? Y es capaz se enamora de mí ahorita, empieza a caer en ella, yo no quiero eso, yo no quiero nada. Y ella en su mente dice, ay, eso me lo contó ella, ay, este muchacho ahora seguro porque yo soy tan bonita, entonces me va a mirar y se va a poner a caerme encima, y yo no quiero nada. Bueno, el caso es que imagínense a qué punto los dos estábamos cerrados, que nosotros no queríamos nada con nadie. Ella tenía un anillo de compromiso que se había comprado ella entre Jesús y ella. Ese era su compromiso entre Jesús y ella. Entonces, ella me pregunta, Carlos, ¿tú qué haces? Y yo dije, listo, esta es la oportunidad. Le lanzo mi testimonio y con eso es como que si le echo insecticida, porque ¿quién va a querer estar con un hombre que se ha acostado con tantos hombres? Entonces yo le digo, no, bueno, yo trabajo en tal cosa y aparte de eso yo ayudo a personas que han experimentado homosexualidad indeseada, promiscuidad, pornografía, adicción al sexo, todo eso yo lo viví en un nivel desastroso, pero se acabó cuando le entregué el corazón a Jesús y él se convirtió no solo en mi Señor, en mi Salvador, sino en mi Señor. Y desde entonces lo conozco y mi vida ha sido transformada completamente. Yo le estoy diciendo esto realmente como para poner una X sobre mí. Y ella me dijo, yo te entiendo. Me dice, yo no viví lo mismo que tú, pero sí tuve un encuentro con él y desde entonces él lo es todo para mí. Y mi relación con él es la relación en la que yo estoy. Cuando ella me dijo eso y ella vio lo mismo, mira, es que en el acto hicimos clic. Pero el clic no lo hicimos por nuestro físico. El clic lo hicimos por reconocer a Dios en el otro. Entonces, yo diría que nuestra relación, a partir de ahí, mira, pasaron pocas semanas después, luego comprendí que Dios me dio la confirmación que de ella, a los 10 días estábamos de novio, a los 2 meses estábamos comprometidos y a los 2 meses y medio nos estábamos casando. Dijimos, mira, no nos vamos ni a besar, nuestra relación la vamos a mantener en pureza para conocernos más, para intimar, para conectar más. Y así fue nuestra relación fue espíritu, porque era lo que nos atraía la presencia de Dios en el otro. Segundo era emocional y sexual físico fue en el matrimonio. Y yo hoy día, y ella me lo dice, hoy día yo sé cómo tratarla, sé cómo amarla, porque yo me dejé amar de Jesús. Porque yo me convertí en la esposa de Jesús, porque la palabra dice que somos la esposa del Cordero. Entonces yo me convertí en su esposa, yo me dejé amar por él, proveer, cuidar, proteger, sanar. Entonces, el haber experimentado a Jesús de esa manera, me ha permitido amarla a ella de esa manera. Y ella me lo dice, tú me amas como Jesús me ama. Y eso yo creo que es el compliment, ¿cómo se dice? El halago más grande que a uno le pueden dar como hombre cristiano. Que te digan, que tu esposa te diga que tú la amas como Jesús la ama. A mí yo no tomé un curso de masculinidad, no tuve un mentor de hombría, nada por el estilo. Y él me dice, tú eres un macho porque tú le crees a Dios y tú me amas como Jesús me ama. Entonces, al final de cuentas, lo que yo toda mi vida pensé que era masculinidad no lo era. La verdadera masculinidad e identidad la conseguí cuando me dejé amar por él. Qué bonito, me parece tan bonito la historia, no sé qué les parece al público aquí o internacionalmente, creo que muy bonito.
Y recomiendo mucho que vean esos videos que, para no hacerte un spoiler, que están en tu página, que realmente muestran muchas cosas que también son de mucha ayuda, y lo digo con toda honestidad, que son de mucha ayuda, no tan solo para jóvenes, también para parejas de personas que a lo mejor nunca han pasado por el homosexualismo, y creo que dan un punto diferente de lo que tú dices, la intimidad. Me gusta mucho como tú defines la intimidad, porque decimos intimidad y todo el mundo se pone, uy, sexo, y no tiene nada que ver. O sea, creo que es la intimidad primeramente con Dios, que se refleja en nosotros. Ahora, hay preguntas una pregunta que tengo en el banco de preguntas, y creo que es algo que quizás a muchos se les va a tocar en un momento hacer, y es cuando un padre o una madre han salido del homosexualismo. ¿Tú qué dices? ¿Deberían ellos sentarse en un momento con sus hijos y decirle, mira hijo, mira hija, yo viví esto, Dios hizo en mí una nueva criatura, ese era papá antes, era mamá antes, te lo cuento porque quiero que lo sepas? ¿Qué dices tú para esas personas? Realmente, nosotros, mi esposo y yo, no tenemos planificado tener hijos todavía, pero obvio que si los tenemos y cuando los tengamos, pues, ¿sabes qué pasa? Que es que para llegar a una conversación así, tú tienes que haber preparado el terreno, pero no el terreno para el tema, sino el terreno del amor de Dios por la persona. Entonces, es como acá en Canadá, tú sabes que es hiperliberal, ¿ok? Tú puedes decir que hoy día eres un helicóptero y te tienen que tratar como helicóptero. Entonces, el asunto es que a tus hijos no se trata de decirle, o de inculcarle que es hombre y mujer y tal y qué sé yo, no, sino más bien poder decirle a tu hijo, mira, Dios te ama, tú eres un amado de Dios, tú eres la bendición de Dios, y leerle la palabra y tener que tu hijo esté familiarizado con la palabra y que en un momento dado tú puedas decirle, hijo, por cierto, tú y yo somos amados de Dios, sabemos que Dios nos ama, entonces nosotros, porque entendemos el amor de Dios, entendemos su palabra y lo que Él dice en su palabra, eso es lo que nos dirige la vida. Pero hay gente que todavía no se ha enterado que Dios les ama y ellos viven en función de lo que sienten. Y de este tipo de gente te vas a encontrar en la escuela. Pero tú y yo entendemos que Él nos creó, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él entretejió nuestras células, nuestros tejidos, que Él nos ama, que Él ha estado con nosotros, que Él nos miraba desde pequeños y Él te creó de esta manera. Tú no eres un azar, tú no eres en error, tú fuiste creado perfectamente en sus manos y Él te ama. Y Él lo dice acá en sus palabras. Pero hay gente que todavía no lo sabe, bueno, y ellos andan, que un día sienten una cosa y eso son, y el día siguiente, y hay que respetarlo, hasta el día que ellos comprendan el amor de Dios por ellos y ese día se rinden a la palabra. Entonces, cuando tú presentas las cosas así, se le hace más fácil al niño cuando alguien le dice, no, mira que yo soy tal cosa. El niño va a entender y dice, él todavía no conoce el amor de Dios. Listo, me explico. Entonces, en un momento dado, tú le vas a decir, hijo, por cierto, yo alguna vez también fui así, yo alguna vez tampoco sabía que Dios me amaba, entonces mi vida fue esto, y aparte de eso viví esto y esto, pero cuando Él me reveló su amor, mi vida fue transformada y tal, y tú no tienes que atravesar eso, tú eres amado tú sabes que eres amado desde pequeño, no como yo que me enteré a los 30 años. Entonces, considero que esa manera es mejor. Claro, no, o sea, vamos fomentando en el amor, como decías tú, vamos construyendo en el amor, representando a Cristo aquí en la tierra. Y es muy interesante porque como iglesia, si hay algo que trabajamos mucho con Comunidad Cristiana Integral, es eso, comunidad, y integral en el sentido de que vamos tratando todas las partes, alma, cuerpo y espíritu. Y podemos cada uno de nosotros dar testimonio de que es algo que desde nuestros pastores, los misioneros, nos han ido enseñando a sanar todas nuestras etapas y áreas de nuestra vida. Y esa es una pregunta que puede venir en cualquier momento, como le cuento a mi familia, ¿quién era yo antes? Ahora, sí quisiera saludar a Madrid, desde aquí, desde Londres, mandarles un saludo muy grande a Barcelona y también a todas las CCI que nos están escuchando, a Colombia y también a Ecuador, y presentarles a este gran señor que está en la pantalla y que tiene un testimonio precioso. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dice el público? A ver, un poquito de aplauso, ¿no? Nos hemos divertido mucho escuchando algo que yo recuerdo la primera vez que hablamos, que me quedé dándole a los mensajes una y otra vez, hasta que se me borró el teléfono, porque eran como cosas que yo decía, wow, esto es una herramienta, esta hay que tomarla, pero cuando tomamos el libro Inexplicable y lo empieza uno a leer y uno se empieza a dar cuenta y dice, wow, o sea,
qué inspiración, qué pasión. Cuando uno te lee tu libro, por los que hemos leído, se siente la pasión de tu escritura. O sea, se siente que lo viviste, que lo crees, que quieres que todos lo sepamos, que Dios es amor, que Dios es quien nos enamora primero. O sea, se siente real por las páginas, ya sea por Kindle o por papel. Entonces, es súper especial poder escuchar de primera mano lo que nos has contado esta noche, y creo que Dios nos ha dado unas perlas muy bonitas por medio de Carlos, ¿no? Como para hacer algo especial en nuestras familias. Pero ahora, una de las últimas ya preguntas que te quería preguntar es, cuando la persona está luchando, porque me impresiona mucho en mi caminar cristiano que encontrarme con personas que luchan con el homosexualismo muy privado, como te decía al principio, por el tabú, porque no quieren contarlo, y estás luchando ahí y la célula o la conversación se hace en un lugar muy privado, en un rincón, que nadie te vea, porque no quieren que se den cuenta que tú estás contando esa historia de tu vida. Y esa persona te dice, ¿y ahora qué hago? Nunca voy a poder cambiar. Y creo que lo que nos has contado hoy ha dado respuesta a eso, ¿no? Sí se puede, pero en realidad es que nunca va a poder, en sus fuerzas nunca va a poder. Yo nunca pude, yo no cambié. Yo en mi fuerza no cambié, yo no cambié nada. Todo lo que intenté cambiar lo eché a perder. Yo lo que hice fue rendirme, abandonarme, dejar de interrumpir a Dios por mi manera de pensar. Exacto, y eso creo que ha sido una linda respuesta para muchas cosas, para muchos jóvenes que te están escuchando, para muchos que te están escuchando, como te decía, a nivel de toda Europa, y creo que el banco de respuestas sobrepasa las preguntas, porque nos has contado muchas cosas súper especiales, Carlos. Y Amén. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por conocerte, por haber conocido al pastor Porfirio y por medio de él al llegar a conocerte a ti. Y quisiera que nos dejaras con un momento especial en esta noche. Quisiéramos pasar a ti para orar por aquellos que están sufriendo esta transición, y ha sido difícil porque han luchado en sus fuerzas, porque se han rendido, porque se sienten que han caído una y otra vez, y parece que no hubiera salida, ¿no? Pero yo de eso, el capítulo 5 hablo de las caídas que hubo en este proceso de renovación de la mente, porque la caída es por incredulidad, la caída es por no comprender completamente lo que el Señor hizo por ti. Sin embargo, cuando hay una caída, no se trata de decir, ya, Señor, echa a perder todo, ya que se embromó mi vida. No, se trata de decir, Señor, yo sé que este pecado ya lo perdonaste porque el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue una sola vez y para siempre. Yo sé que este pecado ya lo perdonaste, pero hay una mentira entonces que estoy creyendo en mi mente respecto a lo que ya hiciste por mí. Señor, muéstrame. Señor, revélame. De eso se trata de venir al trono de la gracia con confianza. Eso lo aprendí el pastor Porfirio. Cuando tú vienes al trono de la gracia es porque necesitas gracia, y la gracia la necesitas cuando metiste la pata. Tú no vas a venir al trono de la gracia cuando hiciste todo bien. Entonces no es el trono de la gracia, es el trono de la autojusticia. Entonces tú vienes al trono de la gracia con confianza, sabiendo que ya estás perdonado y pidiendo a Dios revelación del por qué caíste en tal cosa de nuevo. ¿Qué es lo que no estás comprendiendo acerca de lo que Él ya hizo en ti? ¿Qué mentira estás creyendo? ¿Qué fortaleza mentira? ¿Qué zorra, como lo dice la palabra, hay por allí escondida que todavía te está haciendo caer en una mentira? Y Señor, revélame la verdad. Y lo hace, porque la verdad es que Él es el más interesado en hacerte libre, porque su voluntad escrita y revelada así lo indica. Entonces, el único proceso realmente que yo considero en el que estamos es la renovación de la mente. Para mí no hay más proceso, porque ya el Señor lo hizo todo. En Cristo Jesús ya estamos sentados en los lugares celestiales en Él. Es que hay algo más alto que eso. Es que hay un nivel, un estatus superior a ese. No hay. Ya estamos allá arriba, ya somos uno con Él. ¿Qué otro estado más alto hay que estar unido a Él? No hay. Y eso lo somos porque Él lo hizo así. Entonces, cuando hay un resbalón, una caída, un pecado en el que todavía se recurre, no se trata de seguir con una posición de culpabilidad y conciencia de culpabilidad, porque eso no sirve para nada. Se trata de venir a Él, no esperar ni siquiera tiempo, ni siquiera decir, yo voy a esperar que pasen 3 días para venir el Señor, o después de lamentarte durante 3 días venir el Señor. No, venir a Él de una vez, porque no es el tiempo lo que te salva, es Él. Es venir a Él y decirle, Señor, mira, de todos modos tú eres omnipresente, tú sabes lo que dice, mira lo que dice, papá. Revélame por qué lo hice, qué pasa todavía en mi mente, que todavía no comprendo la verdad. Muéstrame, Señor, derriba esta fortaleza, revélame tu verdad. La verdad me hace libre, y si todavía hay una parte que no soy libre es porque me falta verdad por conocer. Entonces, acá estoy, Señor,
vengo a ti. ¿A dónde más voy a ir si no es a ti? Y allí, mira, espera, porque Él es fiel para restaurar. Y a Él le encanta, Isaías 6:61, Él vino a restaurar al de corazón roto, al que está en cautividad y en prisiones. A todos los vino a ser libres si nos dejamos. Entonces, Exacto. ya se me olvidó que me habías dicho, me había dicho de orar. Y es verdad. Y creo que me quedo sin palabras. Creo que nos cuesta mucho a veces perdonarnos nuestro pasado y eso es el que nos persigue y nos hace olvidarnos a veces de ser agradecidos con Dios de lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí empezamos a vivir la religión y dejamos de vivir la comunión. Hay una pregunta que alguien hace aquí en internet y me pregunta, si Dios me ama tal como soy, ¿por qué le tengo que decir a la persona que cambie de ser homosexual si Dios le ama tal y como es? Y no sé, ¿qué opinas tú? Porque hay dos cosas. Una es, Dios no quiere tu cambio. Y eso fue lo que Dios me hizo entender. Yo pasé años enfocándome en cambiar y Dios no quería mi cambio, Dios lo que quería era mi corazón. Entonces, sí, Dios te ama y te acepta como eres, como eres y como estás, en el estatus en el que te encuentras. Él no te está pidiendo que muevas ni siquiera pintar una uña para que más o menos quede mejor. No, Él no te está pidiendo nada, Él te está pidiendo tu corazón. Entonces, cuando tú comprendes su amor por ti, cuando tú comprendes la magnitud de su amor por ti, entonces tú le entregas tu corazón y Él se encarga de revelarte lo que está bien y lo que está mal dentro de ti. Por eso dice que es el Espíritu Santo quien lleva la convicción de pecado. Entonces no somos nosotros. Yo tengo casos de personas que me han dicho, Carlos, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú compartes. Yo no creo realmente en lo que tú estás viviendo, pero tienes una paz de Dios que yo quisiera experimentar. Y yo le dije, perfecto. Entonces, ¿tú quieres que te enseñe cómo? Y me dice, sí, me gustaría, pero yo no quiero cambiar. Y yo le dije, no te preocupes, no te preocupes. Ven para enseñarte al Dios que te ama. Entonces, cuando se enfoca en el Dios que le ama, hay un punto de un muchacho en el que él me dijo, Carlos, entendí que él me ama, pero me encuentro en una posición donde entiendo que tengo que entregarle mi vida. Y yo no estoy seguro si yo quiero entregar todo. Yo le dije, ok, esto es lo que está en cuestión. Él te ama tal y como estás, pero Él quiere tu corazón. Es que tú se lo entregas. Es que tú crees que después de todo lo que has leído acerca de Él y todo lo que Él es y todo lo que Él ha manifestado, tú crees que lo que Él tiene para ti es superior a lo que tú conoces. Y ahí me dijo, sí. Entonces, entrégate. Cuando Él entregó el corazón, entonces Él mismo empezó a leer la palabra y Él mismo comprendió todas las cosas, porque no era una sola, era todo el desastre de vida que Él tenía. Y Él empezó ese proceso de renovación de la mente. Entonces, es lo mismo que Dios te ama y te acepta como tú llegas, pero su gracia te transforma. No te va a dejar igual. Gracia sin transformación es perversión. Siempre hay transformación. La gracia transforma en una nueva criatura a la imagen de Jesús. Cambiamos la mente, aceptamos la resurrección y la crucifixión y resurrección de Jesús, nos restaura, nueva vida, que ya no vamos a tener la mentalidad de que el ser afeminado o manerismo significa que, y tenemos que aprender a vivir que no estamos aquí para satisfacer al mundo, ni comportarnos como los quieran aquí que nos comportemos en el mundo, sino porque somos hombres y mujeres de Dios, y porque lo que decías tú, la intimidad verdadera, y ahora entender la gracia. Creo que nos hemos llevado muchas grandes perlas, diamantes y joyas especiales a casa. Y ¿sabes algo? Y en el libro no se trata de mi historia está en YouTube. El libro es para ayudarte a ti a renovar tu mente, a creer correctamente, a recibir completamente la buena nueva del Evangelio, a deshacer, porque hay un capítulo específico donde me encargo de desenredar versículos que nos han hecho mucho daño por una mala interpretación, porque la verdad es que haber comprendido mal la Biblia me ató más al pecado que el mismo pecado. Y todo el propósito del libro es ayudarte a ti a tener una mejor intimidad con Él según la comprensión de lo que Él hizo por ti. El propósito de ese libro es la renovación de tu mente. Ese libro es para el autor, es para el lector y Dios.
No se trata de mí, ¿verdad? El libro está hecho que es para ti y Dios es para que al finalizar el libro tú aprendes. De hecho, es un plan de lectura y un plan de relación con Dios al final del libro para que tu vida sea llevada al nivel que Dios quiere llevar. Espectacular. Eso significa entonces que si tú estás viviendo en ese momento una situación y estás sintiendo esos deseos homosexuales, de atracción al mismo sexo, si eres joven, adulto, padre de familia, mayor de edad, lo que sea, o tienes hijos que te han dicho, hay una esperanza grande y está ahí. Dios quiere darnos algo nuevo, algo fresco, Él nos quiere renovar y nos ama. Carlos, nos encantaría cerrar esta noche tan especial contigo porque ha sido una velada genial en oración y orar específicamente tú, obviamente orando por aquellos que quieren empezar a posar este proceso, que ha sido difícil llegar hasta esta meta, se han sentido fracasados, pero quieren creerle a Dios por una renovación. Así que te dejo a ti el escenario o el micrófono para que puedas orar por los que te estamos escuchando. Seguro. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por quien tú eres, te doy gracias por tu persona. Señor, en este momento, en esta oportunidad específica, papá, te doy gracias porque tú estás allí al lado de esa persona, de ese muchacho, de esa muchacha, de ese ser humano que está allí, ese que tú creaste, Señor. Tú estás allí a su lado. Tú has estado todo el tiempo a su lado y tú deseas esa intimidad con él. Esa persona, él o ella no comprendió que lo que tú deseabas era que abriera su corazón a ti. Se enfocó en intentar, en esforzarse, en lograr, en desempeñarse para estar cansado. Están cansados. Señor, que hoy día puedan abrirte su corazón y que entonces tú puedas hacer en ellos todo lo que de antemano tú querías hacer, Señor. Señor, yo te pido que les susurres en este momento a sus mentes y que puedan decirte, se acabó, me cansé, no lucho más, te entrego mi corazón, todo lo eché a perder, ya no puedo más, no tengo fuerza, porque tú das fuerzas al cansado, pero las das a tu manera, Señor. Señor, que en este momento puedan abrirte su corazón, comprender que tú los amas, comprender que valen para ti lo más que pueda valer cualquier cosa en esta tierra, porque fue con tu propia vida que pagaste por ellos. Que puedan comprender, Señor, tu deseo de estar con ellos, tu deseo de ser uno con ellos, Señor. Que puedan comprender que nadie nunca les va a dar ni más amor, ni más placer, ni más nada que lo que tú tienes para ellos. Que dejen de buscar afuera lo que ya tienen en ti, Señor. Señor, rompe en este momento toda barrera, toda mentira, toda fortaleza de mal, que no les permita ver cuán bueno tú eres. Que tú estás ya esperando, que ya tú reconciliaste, que ya está consumado, que no hay nada más que hacer, que solamente entregarte el corazón y creer. Señor, en este momento yo los llamo a ellos, a que te den, con algún gesto, Señor, que te den su corazón, que levanten su mano, que levanten lo que sea, que te entreguen su corazón, Señor. Y que tú vengas a ellos con el deseo que tú tienes, son ellos tu gozo, son ellos tu alegría. Son ellos tu alegría, Señor. El gozo por el que fuiste a la cruz, a pesar de la vergüenza de la cruz, era porque nos ibas a tener contigo por la eternidad. Señor, que lo entiendan, que en este momento se entreguen y ya no te discutan más. Que pongan al lado con humildad, pongan al lado su opinión acerca de ellos y comiencen a conocerte a ti y comiencen a conocer tu opinión acerca de ellos. Y vivan en función de una opinión eterna y no de una opinión temporal. Porque una vez, Señor, saben que tú los amas, una vez entienden que tú les amas, entonces la sanidad del corazón también es más fácil. Es más fácil preguntarte, Señor, ¿por qué entonces fui abusado? Señor, ¿por qué entonces mi papá me golpeaba? Señor, ¿por qué entonces mi mamá me rechazaba? ¿Por qué mi papá me rechazaban? ¿Por qué viví lo que viví, Señor? Van a poder preguntarte todo, Señor, una vez entiendan que tú les amas. Y allí la sanidad va a llegar y la respuesta va a llegar, pero cuando el enfoque eres tú. Porque a mí no me dejaste ni una sola pregunta sin responder. Señor, te doy gracias por tu cruz y por tu resurrección, no solamente por la cruz. La cruz fue un momento, pero la resurrección es la eternidad. Tú resucitaste, tú no te quedaste en la cruz. Ayúdale, Señor, a que quiten los ojos de la cruz para que los pongan en la vida eterna, en la cual tú ganaste para ellos. Porque ni siquiera tú te quedaste en la cruz.
En la cruz los dejaste como si nunca hubiesen cometido lo que cometieron, pero en la resurrección les diste una nueva vida que les permite vivir en la libertad que tú ganaste para ellos, con tu naturaleza, con tu identidad. Señor, te doy gracias por este momento. Bendigo a la iglesia y a tu presencia en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Carlos, ha sido un placer estar contigo, conversar contigo. Siempre es un deleite hablar contigo, de verdad. Estábamos deseosos que pudieran escuchar muchas personas que sé que se van a llevar algo especial de esta noche a casa y que a lo mejor lo pondrán en práctica en su casa y también lo pondrán en práctica a lo mejor en sus propias vidas o en algunas personas que conozcan en el caminar. Te doy gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por ser un gran ejemplo, tanta valentía para contar tu historia que ha impactado la vida de muchos, y te bendecimos desde Europa y que Dios mueva todo lo que haces y alcance muchos más corazones que tanto necesitan libertad. Carlos, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones Carlos, a todos. y familia. Gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Chao, Carlos.